presentar a Lía, que parece que no necesita presentación, pero sí es importante presentar a esta gran artista, educadora, poeta y narradora oral formada en la UNAM. Sus proyectos de activismo trans se han centrado en crear propuestas pedagógicas, performáticas y escénicas para el espacio público, atravesadas por estéticas de la ternura radical, concepto acuñado por ella en el 2012. Sus interrupciones afectivas, como suelen nombrarlas, además cuestionan profundamente los efectos que la violencia patriarcal ejerce sobre las identidades disidentes de género y cómo se producen afectos, sentimientos y emociones vinculadas al reclamo de la memoria, los espacios y las narrativas trans. Es creadora del proyecto Cucarachas Literarias, el primer archivo de literatura infantil y juvenil LGTBIQ femeninas y al revés, el primer archivo artístico de transfeminidades latinoamericanas, y Mil jardines brotan de una palabra, ¿eh? Antología de poesía trans mexicana en proceso de edición. ¡Ah, qué chido! Su obra ha sido publicada en Sexto Piso, Editorial Sitges y el Instituto Hemisférico de Performance, entre otros medios editoriales y de la práctica poética. Bienvenida a nuestro seminario, Lía García, la novia sirena. Es muy emocionante para mí que estés aquí compartiéndonos tu arte y tus pensamientos. Ay, Nos... muchas gracias por invitarme, muchas gracias por este espacio, pues que tú propicias con gente tan potente, con gente tan linda. Acabo de añadir justamente ahí a mi semblanza que está en proceso de edición esta primera propuesta de Mil jardines brotan de una palabra, que pues es una antología que le acabo de proponer a una editorial de poesía trans mexicana, donde también hay materiales que yo incluí de Mari Carmen y de otras poetas, poetics de México, y pues para mí era importante también hablar de un archivo de la memoria poética trans, porque pues justo, ¿no? La escritura antirracista pasa por lo poético. Y eso es también lo que queremos evidenciar con esta antología de poesía, de cómo escribir en clave poética, y eso es lo que a mí me convoca el día de hoy en esta sesión a compartirles de manera breve y para poder escucharles qué sería pues una escritura antirracista en clave poética. Y para eso pues les voy a compartir la pantalla, si me puedes hacer anfitriona, por favor. Y pues me da mucho gusto que estén aquí mi hermosa Mari Carmen, Lupita, Diana, Carmen, Katia, Alma, José Alberto, Vilma, Wilma y Gerardo. Pues les nombro en voz alta porque me parece que es importante nombrar los nombres que existen, los nombres que se hacen, los nombres que se deshacen, y decir en voz alta nuestros nombres, sobre todo en espacios educativos, pues es comenzar a desbordar y comenzar a deshacer esos discursos de la educación colonial que pues todavía siguen imperando en tantos territorios de nuestro país y en general de Abya Yala, ¿no? Porque esa educación tradicional de la cual pienso que venimos todas, todes quienes estamos aquí, pues fue una educación donde no se nos nombraba más que cuando se pasaba la lista, ¿no? Y pasar la lista pues era y es todavía pues un vestigio de lo carcelario, ¿no? Enlistar los nombres, enlistar los cuerpos, pasar la lista para dar evidencia de la presencia, como si la ausencia no fuera también un tipo de presencia. Y eso para mí es una práctica ancestral, pues muy política, o sea, la presencia y la ausencia al mismo tiempo, porque hay una ausencia presente y una presencia ausente. Entonces, nombrarles en voz alta para mí, con el nombre que ustedes han elegido, pues no es más que para honrar su memoria, su existencia, lo que ustedes son, lo que hacen y todo lo que les convoca a estar aquí también en este espacio, porque este espacio no sería posible sin su presencia y sin su ausencia al mismo tiempo, porque están presentes aún en la ausencia y eso para mí es muy poderoso y es algo que me arraiga, pues, ¿no? Entonces, pues sean bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Gracias nuevamente a mi Tito por hacer esto posible, por confiar y creer en mí, por todas las enormes lecciones de vida que me ha dado, tanto en mi vida personal como mi vida artística y académica.
sobre todo en la académica, pues que ha sido, sí, la verdad, pues algo muy complejo para mí, ¿no? Tito ha sido testigo de lo complejo que ha sido para mí atravesar la academia, sobre todo por la forma en la que yo he decidido escribir, describir y compartir mi historia de vida en ese lugar que es la academia, ¿no? Porque pues al quererlo compartir desde una propuesta educativa que nace del cuerpo, que nace de la piel, de las emociones y los sentimientos, pues me he encontrado con muchos obstáculos que he tenido que surcar con mucha paciencia y a través justamente de eso, ¿no? De poder esperar que llegara el día en el que la academia pues podrá darnos los lienzos para poder plasmar ahí la historia personal de vida como digamos, lo que produce teorías íntimas y de la piel, ¿no? Pero aún seguimos pues muy cautivas, muy cautives, muy cautivos de un sistema colonial académico pues que insiste en que produzcamos teoría desde las formas en las que se produce la teoría desde hace mucho tiempo, ¿no? A partir de desarrollar un pensamiento que esté arraigado a la epistemología, de desarrollar un pensamiento racional que se desarraigue del cuerpo, de las emociones, pues que siga un sistema también a partir del cual la academia pues se estructura, que son una serie de reglas que hacen un trabajo de investigación. ¿No? Y bueno, de repente una entra al baño de su casa o se tiende en la cama y se toca el cuerpo, ¿no? Tratando de descubrir por qué duelen unas partes, por qué duelen otras, tratando de preguntarnos qué hay dentro del cuerpo, en las entrañas, ¿no? Y eso es una forma de investigación. Una se vuelve investigadora de su propio cuerpo, de su propio ser, de sus propias formas íntimas de amar, de desear, pero pues esas formas de investigación todavía no tienen un espacio importante en la gran mayoría de las academias, ¿no? En ese sentido, pues también celebro pues que haya presencias tan importantes como la de Tito y de muchas investigadoras, investigadores, pues que se nos han permitido hablar del cuerpo y que se la chutan con nosotras diciéndonos, pues sí, hablemos del cuerpo, retomemos a todas estas referentes de la diáspora que defienden el territorio, de las disidencias, ¿no? Que tomaron su cuerpo como un espacio para escribir su propia historia y decir, esto es la teoría que yo le quiero aportar al mundo, ¿no? Lo que sentí frente a un proceso de deshumanización, lo que sentí frente a un proceso de transfobia, frente a un proceso de violación, de esclavitud, ¿no? Esta también es un legado teórico que yo quiero dejar, lo que sintió mi cuerpo, ¿no? O sea, en ese sentido, escribir lo que es lo que sentimos cuando experimentamos transfobia, racismo, clasismo, eugenesia, todas esas fobias, ¿no? Que son destellos inapagables del sistema colonial. Cuando escribimos de cómo atraviesa nuestros cuerpos, pues estamos dejando un legado emocional, una radiografía emocional y afectiva del cuerpo, ¿no? De cómo el cuerpo se vio atravesado por todo eso y me parece que esa es una forma de hacer teoría, ¿no? O sea, están ahí los giros afectivos desde las ciencias sociales, las pedagogías del afecto, de la ternura, desde la pedagogía. Y sí, ¿no? Son los puentes que nos han permitido hablar de que lo que sentimos es político y que hay que dejar un vestigio incluso en esos espacios. Entonces, bueno, yo les quiero compartir algunos fragmentos muy pequeños para poder conversar colectivamente sobre justo qué sienten y después qué piensan. Me interesa primero sentir y luego pensar. No puedo concebir el pensamiento sin el sentimiento ni el mecanismo de pensar si no sentimos. Y creo que las personas trans, pues justamente, pues somos la evidencia más encarnada de que el sentir es lo que mueve el mundo, lo emocional, ¿no? Porque pues hemos recuperado la memoria trans a través de eso, de hacer una cartografía de las emociones y de los sentimientos. Y pues estoy hablando también de una lucha y de una memoria trans, travesti, pues totalmente conectada con intersecciones que, por supuesto, pues no pasan por la blanquitud, ¿no? Porque pues la lucha trans es antirracista también. No podemos universalizar las experiencias
como justo con Mari Carmen, que desde hace tantos años, pues hemos coincidido en espacios de lucha trans, pues no blancos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, pues que todavía hay un sesgo también dentro de nuestras luchas y que cada vez proliferan más las luchas trans que defienden el territorio en las comunidades, las luchas trans de las diásporas, las luchas trans, pues que justo resisten a esos sistemas, ¿no? De la idea colonial del cuerpo, ¿no? Estoy hablando de identidades trans, de la diversidad funcional, de la neurodivergencia, o sea, no ese cuerpo trans, ¿no? Que está inventado por el norte global desde lo académico y que produce una subjetividad que es la que se entiende hoy y que ha sido la culpable, pues, de universalizarlo todo, ¿no? A decir, bueno, persona trans y nada más. Y en realidad, pues no, no podemos decir persona trans, persona trans. Es persona trans, pero ¿qué más es, no? O sea, ¿y qué no es? ¿Qué es lo que no le hace ser persona trans, dado que esa categoría trans es una categoría también producida por un pensamiento colonial muy fuerte y lo podemos ir platicando, ¿no? En fin, esta es una investigación interminable porque yo no sé cuánto tiempo más, ¿verdad? Pero bueno, se llama Entre la pedagogía crítica y el performance de Tejen Odios hacia una pedagogía transfronteriza para combatir la transfobia hacia las personas trans en México, y pues justo digamos que en esta investigación que ha sido muy compleja para mí, que ha tenido muchos cambios, muchas transmutaciones, muchas pausas, em, muchas cosas que me han permitido a mí como dejar testimonio vivo de lo que quiero decir en un documento escrito, pero al mismo tiempo pues también he querido como ya terminar con esta relación, ¿no? Por lo difícil y lo complejo que es para mí, pues están dos de mis grandes intereses y dos de mis más grandes y preciados espacios de resistencia que a lo largo del tiempo pues he ido encontrando para poder sanar mis heridas y las de muchas hermanas y hermanas y hermanos. Uno es la educación y otro es el arte. Para mí la educación y el arte pues han sido espacios que me han permitido crear, recuperar la imaginación, recuperar la sensibilidad, recuperar también este cuerpo herido, este cuerpo histórico, este cuerpo pues atravesado por una serie de opresiones compartidas y también atravesado por espacios que yo he elegido a lo largo de mi vida que me han dado otros accesos. O sea, han sido espacios que yo he elegido para resistir sobre todo y más que nada porque me han permitido crear nuevas formas de poder em, concebir la vida, ¿no? O sea, son espacios que detonan creatividad, que te detonan la posibilidad de, de concebir la vida de muchas formas, ¿no? Y de defenderla de muchas formas. Y además, pues la educación siempre ha estado en tensión, ¿no? Con nosotras, las personas travestis, porque siempre se dice que la educación es el camino, ¿no? Cuando estamos en los grandes debates políticos del Estado, ¿no? Para exigirle derechos, como si tuviéramos que seguir exigiéndole derechos al Estado cuando es obligación darnos esos derechos, pues siempre la educación está ahí como orbitando, ¿no? Como un fantasma, porque siempre al final de los debates y aquí pues lo hemos vivido justo con Mari Carmen, con Tito, pues siempre es como que la educación es un asunto del que se habla, ¿no? Como, bueno, es que falta educación, es que yo creo que la educación de este país, es que yo creo que el camino en realidad es la educación, pero bueno, parece algo muy extraño que se diga eso porque luego nosotras en primera persona y con la propia voz decimos, bueno, pero la educación nos ha cerrado las puertas brutalmente a las personas travestis históricamente, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, pues ha sido un espacio de mucho poder, ha sido un espacio que se ha regido por una blanquitud y una colonización, pues muy voraz, ¿no? Donde los cuerpos, pues que nos oponemos de muchas formas íntimas a todas esas normas, pues no hemos tenido un lugar. Yo pienso que las escuelas son secuelas y la pregunta es dónde está la secuela de la escuela en tu cuerpo, ¿no? En tu cuerpo negro, en tu cuerpo gordo, en tu cuerpo indígena, en tu cuerpo neurodivergente, en tu cuerpo que se opuso, ¿no? A muchas formas de vivir. ¿Dónde están las secuelas de la escuela? Yo creo que tendríamos mucho que decir porque la escuela no fue un espacio que nos brindó la posibilidad de habitarla, ¿no? Y todavía hay réplicas, ¿no? Todavía hay vestigios de ese dolor, porque lo que producía eso era un dolor total y una rabia y una resistencia
que el día de hoy pues ha levantado un movimiento que se sigue tejiendo, ¿no? En este país, un movimiento antirracista, un movimiento trans, un movimiento que se opone a esas formas pedagógicas de una educación tradicional, ¿no? Entonces, bueno, les voy a ir contando un poco. Yo quería empezar con esta cita de una de mis cantantes favoritas, de una mujer que para mí ha marcado la historia justamente de la lucha afectiva y de los estudios sociales del afecto, ¿no? Y qué interesante porque pues Nina Simone no fue académica, ¿no? O sea, ella fue pionera en la escena del blues en el Harlem, en Nueva York, allá por los años 60, 70, donde pues el blues estaba tomado completamente por personas blancas masculinas y donde pues se estaban invisibilizando pues todos los vestigios que había de las diásporas en cuanto a esta música y todo lo que movilizaba en las emociones. Entonces Nina Simone es muy interesante. Pueden ver varios documentales de ella en internet. Yo los he estado viendo porque pues ella escribía, ¿no? Ella escribía muchas cartas, tiene muchos diarios de ella que me he enterado por ahí que están siendo editados y que se van a publicar muy pronto. Diarios íntimos de ella, pues donde escribía todo lo que tenía que vivir en los conciertos, todo lo que tenía que enfrentar en la sociedad, siendo una mujer negra, música, ¿no? Que en contacto directo con instrumentos que históricamente estaban hechos para hombres, con públicos masculinos. Y pues en sus diarios hay un sinfín de poesía que nos puede aproximar a sentipensar de otras formas las maneras en las que empezamos a escribir la teoría, ¿no? Y a mí me gusta escribir afectivamente y en clave poética y por eso la retomo. Esta frase de ella es una de mis favoritas, dice, tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se sirve amor. Ella, al igual que muchas escritoras negras, hablaban del amor como una acción política, ¿no? Y no como un sentimiento. Eso lo retomó Bell Hooks en uno de sus libros, en Todo sobre el amor, que no sé si ustedes han leído. Ella habla de, pues, cómo el amor, desde una mirada antirracista, pues es un amor-acción, ¿no? Y no un amor hegemónico que como vestigio de la colonización, se quedó como en un asunto interpersonal que solamente se reducía a un sentimiento que había que defender, que había que saber encarnar bien y que había que construirse como un sujeto merecedor de ese amor blanco, ¿no? Y no, o sea, en realidad es que abordar el amor desde una perspectiva antirracista y desde el conocimiento de estas mujeres que eran músicas, poetisas, pedagogas, educadoras, acompañadoras, ¿no? Acompañantes, pues era un amor-acción, ¿no? O sea, todo eso que la esclavitud, pues de alguna manera negó, rechazó, invisibilizó, pausó en los cuerpos, pues después se tuvo que recuperar desde desde esa fuerza, ¿no? Desde esa mirada de este es el amor, ¿no? Que no estamos reduciendo solo a un sentimiento al que el cuerpo obedece, sino a una contradicción y a una indefinibilidad, porque me interesa mucho lo indefinible de ciertos conceptos. El amor, la ternura serían conceptos indefinibles por la fuerza corporal que implican la ternura, el cariño, la dulzura y el amor, por ejemplo. Son conceptos para mí indefinibles porque abarcan tanto, ¿no? Del cuerpo y de la experiencia con el mundo y de la experiencia con las otras, les otros, los otros, que no se pueden reducir a un solo concepto que después se convierta en disciplina o en universalidad para el mundo. Entonces, es muy interesante retomar el amor desde estas grandes figuras, ¿no? Yo pues voy y vengo entre la poesía todo el tiempo, como digo yo, pues la poesía me encontró y me arrastró como te arrastran las olas del mar a lo profundo, entonces pues traigo esta imagen, ¿no? Esta pequeña serie de imágenes para ustedes porque es una manera de recordar a mi abuela Virginia que fue una mujer con la que pasé muchos años de mi vida. Cuando mi mamá tenía que trabajar, pues la opción era mi abuela, porque ella era ama de casa, ¿no? Amante de la casa, pues es como sostener el hogar desde los cuidados, sostener el hogar desde los alimentos, sostener el hogar desde la incertidumbre, ¿no? De todo lo que implica estar en cuatro paredes, cinco paredes, em, y que pues te lleva a otros espacios, ¿no? Entonces yo me acuerdo que siendo muy niña y siendo tan curiosa, porque la verdad es que yo, Lía, soy muy curiosa y por ahí dicen algunas amistades, Lía es muy curiosa, pregunta muchas cosas. Este,
Pues me gustaba mucho, pues sí, como ver cosas y preguntar cosas y todo el tiempo preguntar y preguntar y preguntar también. Y había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando me quedaba con mi abuela, me daba cuenta que cuando abría el refri en algunos momentos, había frutas que tenían, digamos, esta transformación, ¿no? En su propia corteza, en su propio ser fruta, ¿no? Y entonces, pues después aprendí con la palabra de mi abuela, pues que esto era la representación desde un discurso colonial, ¿no? Es un ejemplo que puedo dar de muchos, de que la fruta pues ya no servía, de que el fruto se había convertido en algo desechable, infeccioso y que te podía enfermar. Sin embargo, pues también tenía algo que a mí me causaba sensaciones en el cuerpo un poco tripofóbicas, ¿no? Que es como esta sensación que te da cuando tú ves un conjunto de formas iguales. Multiplicadas y tu cuerpo siente como una especie de escalofrío, ¿no? La tripofobia, que también es una invención total y absolutamente colonial y total y absolutamente blanca, y he leído que relacionada a la esclavitud, porque déjenme decirles que en el trayecto que hacían los barcos, como dice una gran artista que me encanta, que se llama Grada Quilomba, afrobrasileña, artista de performance, que tiene una obra que se llama El Barco, en la cual pues se hace una coreografía con cuerpos de las diásporas, ¿no? En las orillas de los mares de Portugal, donde zarparon los barcos que trajeron a más esclavas, esclavos y esclaves, hace este performance en el cual se monta la estructura de madera de un barco y entonces pues digamos que esa estructura se llena de existencias y de vidas diaspóricas negras y se hace, digamos, una especie de coreografía para honrar esos momentos de trayecto donde el cuerpo pues estaba en un conjunto, ¿no? Porque a veces se piensa, bueno, pues trajeron a las ancestras, ancestres esclavos y venían sentaditos en el barco y venían viendo el mar y pues no, realmente no. O sea, venían en conjunto, ¿no? Venían los cuerpos pegados el uno al otro, había roce, había una activación de los sentidos pues muy fuerte que estaba emanando de la rabia, de la tristeza, ¿no? Y de ese despojo. Entonces, la tripofobia, hace poco yo leí, tiene un antecedente muy, muy fuerte en ese mecanismo del barco, ¿sí? Porque los cuerpos estaban así y entonces la gente blanca, la gente asesina, ¿no? Pues eso, ¿no? Sentía la tripofobia cuando veía el cuerpo conjunto esclavizado. ¿Sí? Por eso ahora sentimos tripofobia cuando vemos un conjunto de formas amontonadas o juntas, ¿no? Y esto pasaba pues con las frutas y entonces un día, un buen día, mi abuelita me dijo, no las tires, ¿no? O sea, hay que aprender a apreciar que lo que se pudre también da vida, ¿no? O sea, eso que tú ves ahí es una fuerza vital muy, muy, muy bella. O sea, microscópicamente, la fruta lo que está haciendo es darle espacio a otras formas de vida para que sobre su superficie puedan darse la oportunidad de vivir, ¿no? Solo que pues no tenemos alcance a una vista microscópica para ver la cantidad de vida que hay ahí. Es como ver la basura. Si tú ves un bote de basura, pues sientes que ya todo ya no sirve, pero en realidad un bote de basura es una colonizadora, perdón, es una colonia de vida, pues, ¿no? O sea, es una comunidad viva, pero pues la experiencia humana es algo de verdad tan, tan reducido y ha sido tan colonizadora esa especie humana que pues el acceso que tenemos a una mirada expandida, a una mirada que va más allá, a una mirada que se acerca, que conoce, que trastoca, pues es muy limitada, ¿no? Entonces, fíjense qué bello, ¿no? Yo después dije, claro, cuando se te olvida algo, pues lo que haces es dar vida, ¿no? La vida a través del olvido, porque pues las frutas se le habían olvidado a mi abuela y por eso, por ese olvido, habían decidido pues dar su propia superficie, su propio cuerpo, para que otras formas de vida nacieran ahí. Entonces, pues esto para mí es algo bien lindo que recuerdo, que honro y que pues comparto con ustedes, ¿no? Pues bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México, aquí es donde siempre he estado. Como les decía, pues me interesa a mí compartir la poesía como una forma no solamente de escribir, sino como una forma de accionar
todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años en este país, que es el segundo país con más crímenes de odio a la comunidad de la disidencia, empezando pues esas cifras por cuerpos de nosotras, mujeres trans, primero de mis hermanas trabajadoras sexuales, migrantes, ¿no? Que están poniendo el cuerpo allá afuera, activistas públicas como nosotras, que estamos acá también, personas que están en situaciones de calle, ¿no? No estoy hablando del cuerpo blanco como un cuerpo que protagoniza ese transfeminicidio, ¿no? O como dice Jessica Marjane, mi hermana, pues, ¿qué es lo que nos hace ser el segundo país con más crímenes de odio hacia hermanas trans? O sea, ¿qué? Y yo diría ahí, desde mi propio quehacer, ¿qué responsabilidad tiene la educación de este país frente a esos transfeminicidios? Y hay un enmudecimiento cuando tú preguntas esto entre personas pedagogas, educadoras, ¿no? Porque pues no saben ni qué decirte. Y luego te dicen, ay, ¿y esa pregunta qué tiene que ver? ¿No? Pero imagínense, o sea, que la magnitud de la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de la educación de este país para que haya tantos transfeminicidios? ¿No? Porque podemos hablar de política pública, de legislación, de acceso a justicia y derechos humanos, pero de educación, de políticas educativas, ¿no? En la educación pública y gratuita de este país, sigue siendo algo muy invisibilizado, ¿no? Y eso es digamos, el éxito del proyecto colonial de la escuela, que es de lo que también yo estoy escribiendo, de la escuela mexicana, que sigue siendo un proyecto de blanquitud total. Primero invisibilizando que la educación tiene una responsabilidad frente a los crímenes de Estado y reduciendo todo a que hay violencia de género o hay bullying, pero nada más, ¿no? Y que lo demás, pues, es el Estado y sus legislaciones y sus políticas públicas las que tienen que resolver, pero pues no la escuela. ¿No? Porque en la escuela tiene que producir cuerpos disciplinados y mano de obra, ¿no? Por eso la escuela quien más oprime, pues es a jóvenes indígenas, migrantes, racializados, negros, negras, negres, ¿no? O sea, la misma escuela. En fin, ese es un asunto del cual yo les hablo porque hay mucha deserción también de personas trans, ¿no? Em, Muchas personas trans actualmente siguen desertando la escuela, jóvenes trans que dicen yo ya no puedo más, yo me salgo de la escuela porque este espacio me está desatando ataques de pánico, ataques de ansiedad, desmayos, ¿no? O sea, dolores de cabeza, lumbalgias, o sea, le he preguntado directamente a los jóvenes que han desertado, jóvenes trans, ¿por qué dejaste la escuela? E inmediatamente te cuentan del cuerpo, ¿no? Porque me dieron ataques de pánico porque me sentía que me perseguían, ¿no? O porque mi espalda y porque, o sea, es el cuerpo, ¿no? La secuela de la escuela. Y que eso está producido por la voz de un profesor, que es un espacio de poder y una imagen también, pues, muy adiestrada a lo colonial, ¿no? Porque representa el poder porque no se deja atravesar emocionalmente y porque sigue habiendo, digamos, como toda una em, matriz heterosexual de transmisión de conocimiento, y estoy hablando de la educación básica, media y media superior, ¿no? Porque ya la universidad serían otra cosa, pero la educación básica, media y media superior pública de este país, pues todavía sigue lucrando con el dolor de tanto profesoras, profesores, alumnas, alumnes y domesticando, ¿no? Entonces, creo que hace falta más y más incidencia del movimiento trans antirracista en las escuelas, en tiempo presente. Por eso yo hago lo que hago. Y me ha costado, ¿no? Porque pues tú quedas como la enemiga, la exagerada, la que no debería estar ahí, ¿no? El movimiento uno de los movimientos más violentos entre muchos que hay, ¿no? Para la comunidad LGBT, pues es el de la familia natural, ¿no? Que en este país, pues impera demasiado, ¿no? El movimiento de la liberación familiar, ahora le dicen, que es como pues todo lo que se opone a que otras familias sean posibles y por supuesto a todas las identidades anticoloniales de la disidencia sexual, ¿no? Y hacen marchas pro vida y ahí van estos frentes de liberación familiar. Entonces la escuela, pues también de alguna manera hay escuelas que se rigen bajo esos supuestos de la familia natural, ¿no? Que es papá, mamá y los hijos nada más, gente mestiza, blanca, y hijos que sean progenitores de los dos papás, de las dos mamás, perdón, de papá y mamá, y no de otros papás. Muy católico, muy conservador, pero real. Real porque como me muevo en ese sistema educativo, pues lo veo, ¿no? Y es fuerte. En fin, pasamos a este tema, luego a otro y con eso vamos a terminar para debatir.
Este, yo sé que aquí algunas personas me dijeron que tienen guardadas consigo mismas las perlas que yo les he regalado, porque bueno, una de las cosas de las que hablo en esta investigación y que también he publicado en otros lugares, pues es gran parte de mi interés por lo interespecie, ¿no? A mí me ha interesado, abordar otras formas de vida que no necesariamente son humanas. Y pues hablar de algunas claves de resistencia que nos pueden dar estos seres. Algunos están en el mar, otros en el bosque, otros en el desierto. Y entre esa amplia gama de posibilidades en las cuales yo pues me he hecho como muy curiosa de lo interespecie y de otras formas de vida, como una postura política para cuestionar lo humano, porque a mí lo humano me agota, ¿no? Y porque también me interesa llevar a estos espacios académicos, ¿no? O de producción de saberes desde lo racional, otras formas que lo humano piensa que no son racionales y que de pronto te das cuenta que exceden a lo humano, ¿no? Yo he estado investigando mucho desde hace un tiempo cómo se producen las perlas, ¿no? Entonces, las perlas, pues, se producen por estos moluscos, ¿no? Vitrópedos, esto quiere decir que no tienen extremidades, son cuerpos blandos que al mismo tiempo tienen un caparazón duro hacia afuera, pero que no está completamente cerrado. Si ustedes agarran un molusco cuando vayan a la playa, se van a dar cuenta que no está completamente cerrado porque los contornos de su cuerpo son curvos, entonces no cierra completamente, digamos, la boquilla del molusco. Siempre está abierta y esto es algo muy interesante porque, como digo yo, el mejor mensaje de una herida es que se trata de algo abierto. Entonces salgo, entro, entro, salgo y vuelvo a salir y estoy hablando de esa herida colonial, ¿no? Como algo que está abierto. En fin, los moluscos que no tienen extremidades, su movimiento en las aguas oceánicas depende de las corrientes marinas. No depende si un molusco agarra una corriente marina que lo acerque a la superficie o que lo lleve más hacia lo profundo. Pero bueno, en esos largos trayectos que hace a través de las corrientes marinas, estos moluscos, pues en sus cuerpos que no están completamente cerrados entran sedimentos. Sedimentos de arena, algunos tipos de bacteria microscópica que están en las aguas, microplásticos también, ¿no? Piedras pequeñas. Y entonces lo que producen en el cuerpo interior de ese molusco, que es un cuerpo frágil, un cuerpo líquido, escurridizo, ¿no? Esponjoso, pues es que lo rasgan fácilmente, producen una herida que sangra. Entonces, como el vitrópedo, perdón, no tiene extremidades para sacarse esa piedra o esa bacteria, ese microplástico, y quitarse eso que le está causando un dolor, ni siquiera secarse la herida, ¿no? O sea, o dejar de, digamos, hacerse una caricia, ¿no? Lo que hace su sistema nervioso, que es un sistema nervioso muy potente, pues es segregar una sustancia que se llama nácar, que es una sustancia con la que efectivamente se hace la crema de concha nácar que venden en los mercados de nuestros barrios, donde están ahí los chicos, no sé si han visto raspando las conchas, ¿no? En tiempo real, para quitarles el nácar, ¿no? El nácar es la sustancia que segrega el molusco cuando identifica que tiene una herida o que algo lo está lastimando o que le está doliendo algo. Y entonces el sistema nervioso y el cuerpo escurridizo y líquido que tiene, pues empieza a encapsular capa tras capa, tras capa, tras capa la herida, ¿no? Hasta que la herida se convierte en una perla lisa, en una perla poco pesada y muy brillante, que ya no lastima su cuerpo, ¿no? Y ahí están sus perlas. Y entonces después, ¿qué pasa, no? Las perlas que llegan a la orilla del mar, pues son raptadas, se lucran, ¿no? Con ese dolor. O sea, fíjense la metáfora. En la época de la colonización, ¿no? Sobre todo en Salvador de Bahía, en Brasil, que es una de las islas que más perlas producen, pues se robaron, ¿no? Las perlas. O sea, las perlas son una piedra sagrada, por supuesto, perteneciente a las diásporas, ¿no? Perteneciente a los pueblos afro, ¿no? En Latinoamérica y que los colonizadores se las llevaron, se las robaron y las convirtieron en joyas desde su pensamiento blanco occidental donde el cuerpo tenía que adornarse, porque pues sí eran cuerpos muy feitos, yo creo, ¿no? Entonces, pues tenían que ponerse todo tipo de cosas encima para ver si se veían mejor. Entonces, pues las perlas se convirtieron de piedras ancestrales en joyas, que la industria de la joyería pues convirtió en joyas, sin decir que lo que estaban vendiendo pues era un proceso y un archivo del dolor vinculado a la memoria afro y vinculada a la memoria del territorio.
Y hoy en día, pues mucha gente compra perlas que están valuadas en millones de pesos, desafortunadamente, sin saber que se trata de un archivo del dolor. Y eso es lo que hace la colonización, ¿no? Lucrar con el dolor de las personas que nos hemos opuesto a todos esos sistemas de la blanquitud, del género, de la sexualidad, que son por excelencia mecanismos y categorías creadas por Occidente y traídas y sembradas por Occidente, ¿no? Se lucra con el dolor de las personas travestis, de las personas negras, de las personas que defienden el territorio, se vende ese dolor, se exhibe, se hace extractivismo, ¿no? Y asimismo las perlas, pues, ¿no? Entonces, pues he estado haciendo esta investigación y eso a mí me ha llevado, pues justamente a encontrar a otras personas que al igual que yo, pues están haciendo investigaciones bien interesantes sobre el dolor, ¿no? O sea, porque yo empiezo hablando de las perlas para decir que este contexto produce dolor. O sea, yo no puedo seguir pensando que el racismo, que la transfobia, que el clasismo, ¿no? O sea, que la usurpación del territorio son discursos que hay que debatir nada más. ¿No? Porque producen un dolor sobre los cuerpos que protagonizan esos supuestos discursos de poder y de odio que se están cobrando el cuerpo. Es como les digo yo, la violencia escolar, o sea, tú vas a una escuela y te dicen, no, es que aquí hay violencia escolar, pero ya, se está tratando. Y tú le preguntas a los jóvenes que han desertado de esa violencia escolar y te hablan del cuerpo. ¿No? Te muestran las heridas que sus cuerpos tienen de esa violencia escolar, los moretones, las torceduras, los ataques de pánico, ¿no? O sea, la mandíbula así rota, o sea, sí, es que esos discursos entran y se sigue pensando que son cosas pues de las cuales hay que debatir y debatir y debatir. Y yo hasta he estado en algunos conversatorios sobre racismo y como que el cuerpo se va dejando al final, ¿no? O sea, de verdad, o sobre la transfobia, o cuando nos preguntan a las mujeres trans, ¿tú qué piensas de lo TERF o del feminismo radical? Y nunca nos preguntan qué sientes tú de ese feminismo, o sea, ¿dónde está en tu cuerpo? O sea, ¿qué te ha producido? De verdad, ¿no? O sea, ¿dónde queda el cuerpo y por qué? En fin. Esto de las perlas a mí me ha llevado a encontrar otras escritoras que me interesan mucho, con quienes he mantenido conversaciones muy cercanas y que pues forman parte también de mis referentes. El principal pues es Vilma Piedade, es una escritora afrobrasileña que he leído desde hace muchos años, incluso antes de que publicara este libro que ahora pues está ya llegando a muchos espacios por las traducciones, La Doloridad, que empezó siendo además una conferencia de ella, ni siquiera algo que ella quería convertir en libro. Fue una conferencia que ella hizo en un congreso en el 2005, que era sobre la resistencia de los pueblos afrocaribeños frente a la colonización, ¿no? Y entonces lo que ella dijo fue, pues yo voy a criticar el concepto de sororidad, que es un concepto que está inventado por el feminismo académico blanco, ¿no? En el contexto de Occidente, en Italia, y pues estoy cansada, dice ella en el libro, de que pues vengan a Brasil, ¿no? A estas tierras ancestrales, ¿no? Donde además están grandes territorios negros que siguen resistiendo, ¿no? Y estoy cansada de que vengan aquí mujeres blancas a decirnos que la sororidad es la opción y que una pues tiene que aliarse con la otra persona y que no importa el color y que no importa nada más que el amor, ¿no? Entre mujeres feministas. Entonces ella dice, yo, pues la verdad, en este contexto no podemos hablar de sororidad, más bien lo que vamos a hablar aquí es de la doloridad que existe entre nosotras, ¿no? Y como ella dice aquí, pues es la unión y la alianza entre mujeres negras basada en la empatía que se genera cuando se reconocen los dolores comunes. Y en el libro, que ustedes ya pueden encontrar en muchas librerías, se llama así, Doloridad, pues se van a dar cuenta de la genealogía epistemológica y de la epistemología afectiva que ella hace para llegar a este contexto, ¿no? O sea, de cómo ella, pues, justamente retoma ese proceso de la esclavitud y ese proceso también colonial de desplazamiento de la diáspora para decir que en los cuerpos, ¿no? Sigue arraigado ese dolor colonial en los cuerpos negros, de las mujeres negras trans o que no habitan cuerpos trans o de las disidencias negras. Está un dolor operando que todavía está ahí, ¿no? La cicatriz colonial. Entonces dice, ese dolor, cuando yo lo reconozco, no solamente lo reconozco y ya, bravo, se levanta un movimiento político que produce, que critica, que reflexiona, que defiende, ¿no? Como dice esta señora, Sara Ahmed, ¿no? Este,
la politización de los afectos, ¿no? O sea, cómo se levantó el movimiento antirracista, el movimiento de las madres que buscan a sus hijos a través del reconocimiento de un dolor común, de una rabia común, de una intimidad común y hasta de una ausencia común, ¿no? Y es así como también las mujeres trans hemos resistido en este sentido, ¿no? Cuando reconocemos nuestros dolores comunes y nuestras rabias comunes, creamos, ¿no? O sea, resistimos, inventamos formas de exigir la justicia. Y qué mal decir esto, porque como dice Diana del Ángel, ¿en qué momento la justicia en nuestros territorios se convirtió en un asunto que se tiene que pedir? O sea, de verdad, te quiebra la cabeza, ¿no? Este, entonces lean este libro, aquí está, la profesora, este, me encanta porque pues ella desmantela totalmente el judeocristianismo diciendo que ya basta de hablar del dolor como una cuestión de víctima y que el judeocristianismo, ¿no? Desde esta perspectiva blanca occidental, pues fue quien desplazó el dolor como un sentimiento político también, ¿no? Hay otras autoras que han retomado a lo largo del tiempo, en distintos momentos de distintos caminos em, académicos, ciertas aproximaciones a México como un territorio del dolor. Otra de ellas es Sayak Valencia, quien en esta obra de Capitalismo Gore tiene un pequeño apartado en el que habla de México como un territorio de la masacre emocional y pues a partir de esa masacre emocional que genera un estado Gore, ¿no? Que moldea en los cuerpos de los hombres el deseo de aniquilar a ciertas vidas, vidas de mujeres trans, vidas de disidencias, vidas de mujeres negras, mujeres indígenas, como el colonizador, se genera, dice ella, pues un territorio de la masacre emocional. Y entonces a partir de eso, pues podemos hablar de que pues justamente el dolor también, entonces en esta obra se puede retomar como una propuesta no victimaria, no católica, sino como algo encarnado en los cuerpos que accionan los cuerpos. O sea, el conmover, ¿no? Si yo me conmuevo, me estoy movilizando. Lo que me conmueve, me mueve, ¿no? O sea, no está y te conmueves y pobrecita y lloras y tal. O sea, no, también te movilizas, ¿no? Entonces, entender el dolor también desde ese movimiento, es muy potente en estas obras, ¿no? Otro de mis referentes, pues, es Ileana Diegues, que es una escritora cubana que tiene esta obra de Cuerpo sin duelo. Ella es profesora de la UAM, UAM Coajimalpa, y ella lo que trabaja es un concepto que me interesa mucho, que es el concepto de teatralidades del dolor, en esta obra que se llama Cuerpo sin duelo, que pues es una cartografía de algunas prácticas artísticas en México y en Cuba, en las que las artistas pues utilizan justo esas teatralidades del dolor, ¿no? Esas estéticas políticas, como dice ella, que se oponen al poder, ¿no? Porque pues el arte en Latinoamérica y en el Caribe no se puede pensar como el mismo tipo de arte que se hace en Occidente y en el norte global, por supuesto, ¿no? Pero eso es lo que a veces se quiere que se piensa, ¿no? O sea, el arte pues tuvo que salir al territorio, explorarlo, digerirlo y luego defenderlo, ¿no? Por eso se crea una estética política, porque son estéticas que se oponen al mismo sistema del arte, que lo que quiere pues son museos y galerías y cuerpos pues que solamente reproducen un movimiento y eso es un performance, ¿no? Y entonces acá pues hay diálogo, ¿no? Hay intersección con los movimientos sociales, hay acompañamientos reales y así se crean esas teatralidades del dolor de las que ella habla, porque como dice, pues hay una urgencia de hablar de un contexto del dolor. En fin, yo estoy hablando del dolor trans en esa investigación, ¿no? En metáforas del dolor trans, como justamente, como la transfobia, pues justo no es un simple discurso que hay que combatir, sino un discurso que hay que desmantelar y que hay que realmente llegar hasta su raíz colonial, ¿no? De la transfobia y eugenésica. Y así es como se produce también el feminismo radical transexcluyente a partir de una matriz colonial que reproduce la blanquitud a través de lo que, como Tito un día me explicó, pues es totalmente eugenésico, ¿no? O sea, sobre el cuerpo, examinador, acosador, ¿no? Como funcionaba la esclavitud también. Entonces, bueno, para ya terminar y escucharles, todavía nos queda una hora. Solamente quiero hablar de esta última parte que me interesa compartir con ustedes, que es el momento en el que justamente ahorita estoy de la escritura. No sé si ustedes, supongo que sí, por supuesto, pues están familiarizadas con esta mujer,
¿no? Esta mujer pues es una existencia que marcó pues la historia de nuestro país en el proceso de la colonización. Ella es Malintzin, Malinali, Marina la lengua, ¿no? Mal nombrada la Malinche, que pues como ya todas, todes, todos hemos explorado en distintos momentos de nuestra vida, pues la forma en la que ella se quedó incrustada en la subjetividad de las mexicanas, los mexicanos, pues es desde el ser Malinche, ¿no? ¿Y qué es ser Malinche? Pues no es más que pues ser traidora, ¿no? Como ser un ente que engaña y que se deja seducir por lo ajeno, ¿no? Por lo extranjero. En este caso, pues por esa blanquitud y por esa colonización, ¿no? Esa fascinación que quedó incrustada y pues que sostuvo el mestizaje también, el proceso de mestizaje de esa occidentalidad y de ese, sí, de ese cuerpo otro, ¿no? Que se vino a instalar de tantas formas y que atravesó el cuerpo, porque la colonización pues atravesó el cuerpo además de la tierra. ¿No? O sea, tomó el cuerpo como un lugar para instalarse a través de las violaciones originarias primigenias, ¿no? O sea, lo que ya sabemos. Entonces, hubo muchas existencias en el proceso de la colonización que quedaron invisibilizadas, borradas y cuyos archivos pues nos pertenecen. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que la Malinche es una figura histórica, biográfica y una existencia muy potente, pero al mismo tiempo también los mecanismos que ha creado para el debate antirracista han sido muy buenos. Les voy a decir por qué. Porque el 97% de las biografías que hoy en día existen de Malinali, Malintzin, la Malinche, el 97% están escritas por mujeres blancas que nacieron y que residen en el norte global, ¿sí? Y esto porque hace poco entrevisté a Yasnaya, que es, digamos, quien escribió esta biografía de la Malintzin y se posicionó como la primera mujer mexicana que defiende el territorio con raíces indígenas, que escribió sobre la historia de la Malintzin. Y ella dice en el principio del libro que qué problemático que se haya, que el colonialismo siga operando de tal forma que hasta se llevan nuestros archivos, ¿no? Y que justo esas biografías, el 97% esté contado por gente gringa blanca, ¿no? Entonces yo entrevisté a esta Yasnaya porque pues yo quiero y he estado escribiendo mucho sobre Malintzin, pero en clave trans, ¿no? Porque yo diría que otra problemática pues es que el 97% de las biografías no solo son gente blanca, gringa, sino gente cis, ¿no? O sea, no hay una lectura trans o queer de Malintzin, Malinali, mal nombrada la Malinche, que lleva incrustado en su ser la categoría de traición y de engaño. Mientras para nosotras las mujeres trans han sido categorías que han estado muy presentes en nuestros relatos de vida y en nuestros relatos de transición, ¿no? Como traidoras del patriarcado, traidoras de la masculinidad, y en mi propio caso, pues también como traidora de las formas activistas que se esperan de una persona travesti, pero este ya es, digamos, un análisis más personal al que voy a llegar al final, ¿no? En fin, entonces yo he estado investigando no solo esas biografías, sino a través de Yasnaya con contactos y gente mexicana que se ha aproximado mucho a su biografía. Quizás no desde libros publicados, pero sí a través de anecdotarios o revisiones de archivos en su natal Tabasco, donde ella nació. Y pues todas las personas evidencian que el engaño más bien fue a la comunidad, ¿no? Porque ella fue vendida por la comunidad, o sea, y a la comunidad se le presionó políticamente para que vendieran a esta mujer y esa mujer que conocía cómo se estructuraban las lenguas, porque no es que ella ya hablaba español antes de que llegaran los colonizadores. O sea, eso suena muy extraño, porque ¿cómo? ¿No? O sea, más bien ella tenía un dominio de otros lenguajes vinculados a la tierra que le permitían fácilmente desaprender y aprender e incrustar en su subjetividad otras formas de concebir el lenguaje. No es que ella llegaron y ya hablaba francés y italiano y todo, ¿no? O sea, no. Entonces a ella la raptan, la violan, por supuesto, porque todo estaba y tenía que pasar por el cuerpo en el proceso de esclavitud y de colonización. La manipulan, se la compran a a la comunidad por una presión política y entonces la empiezan a, sí, pues a adiestrar, ¿no? Para que ella pudiera hacer traducciones e interpretaciones, no solamente a través de la lengua y la palabra hablada, sino a través también de la conexión que había con la tierra, con el territorio y lo que ella conocía de otras formas y existencias de vida.
Entonces, pues la historia la colocó en ese lugar de traidora, de la que engañó a su pueblo, de la que fue cómplice de los colonizadores, la que se acostó con Cortés cuando en realidad él la violó, ¿no? Porque se la dieron como ofrenda, o sea, unas cosas tremendas que uno va descubriendo cuando va al archivo, que dice, órale, pues qué gacha la gente que no habla bien de lo que tiene que hablar, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un ejercicio político de recuperar el archivo de la memoria de nuestras existencias, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ustedes saben cómo ha sido representada en las grandes producciones históricas vinculadas a la historia de México, a la historia del feminismo, ¿no? Ha sido retomada por el feminismo en muchos sentidos y yo diría e insisto que la lucha trans la retomemos, ¿no? Porque también esto marca la conexión no blanca de las existencias trans, ¿no? Del antirracismo, porque sí, o sea, yo me siento también muy arraigada a esa ancestra y a lo largo de mi vida pues me he sentido en ese lugar de traición, de engaño. Y pedagógicamente hablando, pues hemos sido las personas travestis, ¿no? Em, intérpretes y traductoras de nuestro propio mundo y de nuestra propia realidad en clave de colonial por años, ¿no? Y no se ha reconocido desde la pedagogía que somos entes pedagógicos, ¿no? O sea, ya per se nuestros cuerpos lo que hacen es educación cuando están allá afuera en lo social. Entonces retomo esa figura, ¿no? Y bueno, hay otra figura, con esto voy a terminar para debatir con ustedes, que he estado yo investigando, aunque bueno, no sé si la voy a meter a la investigación porque ya es demasiado, pero bueno, a mí me impresiona la verdad que las dos historias sucedieron de manera paralela en los años 1500, periodo 1506-1534 en esa masacre colonial, pues también en el norte global, en el territorio de Virginia, en Estados Unidos, que ahora se conoce como Virginia, estaba el asentamiento de una de las tribus ancestrales más reconocidas del territorio estadounidense, que son y fueron los Powhatan, ¿no? Entonces en los Powhatan, pues hubo otro dilema, que es el dilema de Matoaca, erróneamente llamada Pocahontas, este, pues que fue una historia que paralelamente a la de Malintzin ocurrió de formas muy similares, ¿no? Porque había, digamos, esa fascinación colonial por buscar a todas estas existencias que estaban conectadas con el territorio, que tenían, digamos, como una mirada del mundo totalmente diferente, totalmente conectada, ¿no? Y hubo rapto y hubo una serie de cosas muy violentas para que estas figuras, pues, pudieran abrir los caminos, ¿no? Pero ¿a costas de qué? Entonces, no sé si ustedes han visto la película, pero bueno, en la película pasan muchas cosas. Yo voy a cerrar con un videíto de 1 minuto, pero lo que quiero decirles es que, bueno, ahora yo estoy trabajando en mi producción pedagógica, pues en espacios bien complejos, ¿no? O sea, hablando de estas figuras, pues como ustedes saben, yo a lo largo del tiempo he trabajado en mi metodología, pues con el tacto trans, ¿no? El transtocar es un concepto que yo desarrollo en mi investigación. ¿Qué es el transtocar? Pues justamente el conectar las existencias trans a través del tacto. ¿Con quién? Pues con personas que están totalmente desarraigadas de quiénes somos las cuerpas ancestrales, trans, travestis, y que pues por eso nos colocan en ese espacio de la dominación y de la masacre, ¿no? Entonces, estoy trabajando en espacios de mucha complejidad, como la policía mexicana, ¿no? Por elección propia, porque pues está totalmente relacionado con mi historia de vida, ¿no? O sea, en mis propios árboles genealógicos yo he encontrado que mi bisabuelo fue policía, que mis tíos también de alguna manera, uno fue policía y otros pensaron en ser, pues porque esa matriz, digamos, colonial, lo que hace pues es operar también de esa forma, ¿no? O sea, si ustedes van aquí en la Ciudad de México al metro, van a ver que la policía está reclutando. O sea, en el Metro Hidalgo y en el Metro Pino Suárez la Policía Federal y Auxiliar se pone, lo acabo de ver ayer, o sea, literal, a reclutar personal. Y los hombres que se acercan a pedir informes para ser policía son hombres racializados. No son hombres negros, hombres que vienen de las comunidades. O sea, no son hombres blancos, entonces los procesos de deshumanización son tan letales que pues siguen operando sobre ciertos cuerpos y el Estado tiene la capacidad de dominar, ¿no? O sea, tiene la capacidad de a través de sus formas panópticas, de sus formas racistas y de sus formas incluso hasta transfóbicas, pues
de moldear estos cuerpos como los cuerpos que le van a servir para reproducir todo el poder del Estado, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cuerpos que el Estado moldea como sus réplicas, ¿no? O sea, ¿y por qué esos cuerpos? O sea, hablemos del problema político, del problema económico, del problema pedagógico, que hace que un hombre que viene de una comunidad indígena a la ciudad, porque piensa que aquí hay mejores oportunidades, termina siendo un policía. O sea, hablemoslo, o una persona que desertó del sistema educativo porque la educación no le permitió tener acceso a otras formas para llevar a cabo un proceso interpersonal, decidió formarse como militar. Ojo, el Estado es tan letal y tan perverso que obviamente paga a las personas que deciden entrar a estas instituciones. O sea, hay una paga, ¿no? O sea, un seguro médico, unas prestaciones sociales que pues seducen, por supuesto, ¿no? Pero pues no se habla. O sea, a nosotros nos acaba de pasar algo tremendo, a Tito y a mí, muy fuerte que yo he estado pensando estos días porque fuimos a una reunión el sábado. El domingo entre personas trans y conocimos a una persona trans maravillosa que llevó a su hijo a que conviviera con las personas trans que estábamos ahí. Y este chico de 17 años, pues nos contó abiertamente que quería ser em, marino lo que él quería era portar armas y que le gustaban los enfrentamientos, ¿no? Y pues nos voló la cabeza porque pues yo veía en él un deseo y un no deseo, ¿no? O sea, una contradicción, una seducción, el dinero, también habló del dinero, ¿no? De que había paga y de que por eso quería hacerlo y estaba puesta en juego su masculinidad, como yo puedo y quiero dominar las armas, o sea, muchas cosas bien tremendas, ¿no? Que bueno, así opera también, ¿no? O sea, y luego pues nos contó, fíjense, nada más y nada menos que cuando fue a la entrevista no lo aceptaron porque él en la entrevista había hablado de que él tenía conciencia de género y que él tenía una mamá trans. Y entonces yo le dije, pues claro, porque estas instituciones, en cuanto tú les dices o les hablas de feminismo, de anticolonialidad, de antirracismo, te ven como enemigo, ¿no? O sea, a esas instituciones no les conviene ninguna persona politizada, por supuesto, ¿no? Porque esa dominación opera para ciertas corporalidades que están, digamos, en una situación de no acceso ni siquiera a lo emocional, ¿no? O sea, lo que importa es la dureza, lo que importa es la desconexión de lo político, porque lo que vas a hacer es que vas a hacer cosas muy perversas, ¿no? Porque sabemos qué hace la policía y qué hacen los militares. Entonces, fue muy tremendo, sin embargo, pues cuando ustedes ven estas fotografías, ese es parte de mi trabajo. Para lograr esto que ustedes están viendo, yo me he instalado en estos lugares durante mucho tiempo para poder lograr el vínculo, para poder tocar, para poder desenmascarar, para poder enmascarar, para poderme dejar tocar, para poderme dejar cobijar, ¿no? Porque pues en mi trabajo el transtocar está presente, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, yo abro mi cuerpo para que mi cuerpo sea tocado, yo toco los cuerpos, ¿no? Yo me dejo cobijar, o sea, entramos en un universo y en una distopía total, muy fuerte. Me ciego, ¿no? En esos espacios a mí misma, o sea, confío y mis amigas me dicen, qué loca estás al decir que confías, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero esa es mi antimétodo, diría yo, ¿no? O sea, es mi antimétodo porque es lo que a mí me permite, pues, estar en esos espacios de esas formas y resistir, ¿no? A través de la conexión íntima que el cuerpo de una mujer trans puede hacer y abrir con la vulnerabilidad y la fragilidad a un hombre, ¿no? O sea, prácticamente es una pedagogía de la ternura, de la sobrevivencia, ¿no? Y que aunque es complejo a nivel discursivo, estético, por los elementos que utilizo, por lo que pudiera parecer estas imágenes, pues son este, pedagogías de la sobrevivencia, pues que combaten ese transfeminicidio, ¿no? O sea, si México es el segundo país con más crímenes de odio y más asesinatos a nosotras las mujeres trans, ¿qué estamos haciendo nosotras las mujeres trans con los hombres que nos matan? ¿Qué les estamos preguntando? ¿Cómo se los estamos preguntando? ¿Qué les estamos diciendo? O sea, ¿quiénes son esos hombres? ¿No? Yo quería saber quiénes eran esos hombres, porque se muestra el rostro de mis hermanas trans, pero ¿cuándo el de los asesinos? Y eso sigue hablando de la complicidad del Estado mexicano con la situación.
¿no? Entonces, bueno, en fin, son muchos lugares a los que he ido con esta pedagogía, ¿no? A mí me gusta mucho también esto, o sea, creo que es muy importante para mí porque pues también ya van varias personas que han visto mi trabajo y que me han dicho, es algo muy, muy, muy interesante pensar que tú eres la primera mujer trans, no blanca en este país y en Latinoamérica que está hablando de masculinidad, porque en las ciencias sociales quienes han hablado de estudios sobre la masculinidad, pues han sido hombres. Entonces, tener la aportación de una mujer trans que hable de la masculinidad o que esté haciendo una pedagogía afectiva que ponga en juego la masculinidad hegemónica es algo muy poderoso. Y yo lo sé, pero me cuesta, ¿no? De repente el síndrome de la impostora pues es demasiado, pero es muy particular mi trabajo, ¿no? Porque pues sí me interesa este diálogo afectivo con los hombres que están en condiciones de poder muy fuertes y en instituciones de poder muy fuertes que no están muy desarraigadas de la escuela, ojo, la escuela y la academia siguen siendo policiales, carcelarias, militares, también podríamos debatir sobre eso. Y pues a través del afecto, ¿no? Y de los arquetipos de la hiperfeminidad, de la ternura, ¿no? Los límites de mi metodología serían esos. Yo le acabo de decir eso a mi asesora hace poco, que también ha sido todo un tema, como Tito sabe. Y es que yo le tuve que decir a ella, es que hay límites en la metodología, ¿no? O sea, yo te puedo hablar de una metodología transfronteriza que yo estoy proponiendo, que se sostiene de esa doloridad, de esa pedagogía del afecto y la ternura, de los estudios del giro afectivo en las ciencias sociales, pero no te puedo hablar de lo que yo hago para que se logre lo que se logro, porque eso tiene que ver con mi energía, con mi presencia, con mi esencia, y yo no puedo transferir mi esencia ni mi presencia para que se replique, ¿sí me entienden? O sea, la metodología tiene límites y yo no puedo transferirme a mí misma para que otra persona lo logre de la misma forma. Entonces, esos son los límites de la metodología y también eso es una lectura muy decolonial, ¿no? Decir que en una metodología hay límites, porque a veces las metodologías son muy, muy centradas en las reglas, en una lista de categorías, en una lista de mecanismos y hay que reservarse también en las metodologías, cosas que una ni siquiera puede saber de dónde vienen, ¿no? Pero en fin, yo dejo esto aquí sembrado con ustedes para que ustedes me pregunten, me comenten, me digan cómo se sienten, y pues eso, cómo han atravesado este fragmento de esta historia, de todo esto que les he compartido. Tito, por favor, ¿cómo te sientes? Hola Lía, pues me pareció como una presentación muy poderosa, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más rescato de esta presentación es justamente dónde pones tu atención, que es en el proceso pedagógico afectivo con hombres racializados y con infancias, adolescencias y personas adultas, ¿no? Que justamente encarnan esa masculinidad racializada, eh, que es muy interesante porque es una masculinidad racializada, pero que no tiene una identidad racial estable, ¿no? Sabemos que no son personas blancas, pero si les preguntas, posiblemente ni ellos mismos saben en qué, cómo autoadscribirse, ¿no? Y eso habla mucho de un proceso de una educación mestiza, que es, y cuando digo mestiza, mestiza en el proceso de blanqueamiento, que es muy violenta, ¿no? Que justamente hace de esa masculinidad, eh, genera como procesos de descolocación, descomunicación, de aislamiento, de miedo, de vergüenza, ¿no? Y, y que deja menos aún salidas o forma deja menos salidas todavía para mostrar otro tipo de masculinidad. Y me interesa mucho eso que dices porque, como también dijiste, si bien México es el segundo país en transfeminicidios, con índices más altos de transfeminicidios, también tiene unos índices muy altos de feminicidio. Y es muy interesante ver hacia dónde se enfoca el movimiento feminista. Dice que se le cayó, ¿qué? Sí, la perdimos hace Se un cayó minuto. la red. Bueno, ya regresará. Em,
como es muy interesante ver hacia dónde van los esfuerzos del movimiento feminista mexicano, que no es en como interpelar las masculinidades y la violencia que están reproduciendo, sino es en exigirle al Estado mexicano que no deje impune los feminicidios y los transfeminicidios. Que sí, claro, Perdón, se me cayó la red, pero aquí estoy. sí, 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 bienvenida de nuevo. Que por un lado sí hay que interpelar al Estado, ¿no? Y exigirle justicia para los feminicidios y los transfeminicidios, pero la única manera de evitar, ¿no? O evitar y disminuir eh, pues los feminicidios y los transfeminicidios es a través de generando masculinidades diferentes. Y ahí yo no veo el trabajo para nada de los movimientos feministas en México, pero para nada. Porque además una de las características principales de los movimientos feministas en México, sobre todo los más institucionales, es el punitivismo a toda costa. Y el punitivismo a quien hace, el punitivismo como respuesta ante la violencia, lo único que genera es el fortalecimiento de un sistema violento que empobrece, encarcela, encarece y profundiza la violencia y la pobreza en las comunidades racializadas no blancas. Entonces, como es muy eficiente, eso es por un lado. Y por otro lado, ¿no? Sí es importante como nombrar quiénes están haciendo entonces ese trabajo de educación o de pedagogía. Por ejemplo, el trabajo del día que es hermoso de la pedagogía de la ternura, ¿no? Pues justamente son las mujeres trans, porque son las que están, pues, o muchas hacen trabajo sexual, o muchas se vinculan con hombres trans no, con hombres cis, y también son una de las principales, como decir, es como un lugar es un sujeto importante, ¿no? Pero a donde quiero llegar es, yo no sé si ustedes han visto un documental que se llama Caricia, que es un documental sobre una chica negra de Guerrero, y hay una parte, ella tenía un novio, y el novio le tiró unos balazos, por suerte le dieron en el brazo, y a mí la respuesta de la chica creo que me ayudó mucho a entender la relación con las masculinidades hegemónicas, o no, no hegemónicas, con las masculinidades en general. Y ella decía en el documental, bueno, ya yo lo perdoné. Yo lo fui a ver y ya yo lo perdoné. Y claro, no puedo disminuir, porque me parece que sería muy violento de mi parte, un transfeminicidio a una herida, ¿no? Pero sí me pareció muy potente que ella explicitara otro lugar de vincularse primeramente con esta persona que le hizo un daño y luego un lugar diferente de vincularse con el proceso de justicia, de sanación, ¿no? Yo para nada soy una persona ¿cómo se dice? Pacífica. No se piensa en eso, ¿no? Yo no soy para nada una persona pacífica, pero también me doy cuenta que exigirle al Estado eh, que ponga preso a los hombres que son miembros del Estado, eso no, ese caminito no va para ningún lado. Entonces, otro tipo de educaciones me parecen muy, muy buenas y estoy muy emocionado de ver ese resultado tuyo, Lía, con tu tesis doctoral publicada, doctora Lía García, la novia Sirena, ¿no? Convertida en libro, luego película, documental, performance, todo lo que tú quieras. Voy a dejar ahí mi reflexión y le voy a dar la palabra a Diana. Adelante. Ay, hola, perdón, es que hay ruido en la calle. Pero yo, chale, yo, bueno, primero sí felicitar, qué grandioso. Igual la Yadira también era así como popstar. Yo ya la había visto, la había conocido. Entonces ha sido muy,
muy chido como escucharte en este espacio. A mí, pues recientemente yo estoy haciendo un trabajo con jóvenes en reclusión en Morelos y justamente para mí ha sido como una sorpresa, como justo ver estas otras como muy fuertes heridas que tiene la construcción y la masculinidad y sobre todo en estos jóvenes. Y creo que me serviría mucho y me va a servir un montón como retomar todo lo que nos dijiste y eso quisiera ampliar como cómo has sentido tú el trabajo con los jóvenes, ¿no? Con esa masculinidad que uno diría como, bueno, ya incluso hay redes sociales, quizás hay otras cosas que ellos tendrían al alcance para no replicar ciertas cosas, pero que está tan presente que ellos tampoco logran escapar, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera solo hablar un poco más sobre eso y ya. Muchas gracias. Gracias, Diana. Mari Carmen. Bueno, en mi caso, Ah, Ahora, está silenciada, quítalo. Es decir, pon ahora, habla. A ver, ay, no puedo. ¿Me ahí, escuchan? sí, sí te escuchamos. Ok. Pues es que, ok, sí. La otra vez tuvimos una reunión con Carmen, con Vilma, de parte de la Fundación Kellogg, justamente hablando de esta cuestión antirracista. Y en una de las pequeñas reuniones que tuvimos en ese encuentro en Internet, yo lo que dije fue que una de las formas de cómo contrarrestar toda esta violencia racista, yo consideraba que pudiera ser a través del arte, ¿no? A través de este arte que, cierto modo, pudiera ayudarnos a concienciar a la población, ¿no? Yo sé que es un pensamiento titánico y utópico, claro, pero justamente yo lo que he podido entender, aprender a lo largo de estos años, con la historia de Lía y todo su trabajo, justamente es que el hecho de que a donde haya llegado Lía, las personas, si fueron 10 o fueron 5.000 personas, yo considero que cada una de ellas tiene ya un concepto distinto, ¿no? De el saber cómo vive la población LGBT, qué es la población LGBT, que tenemos sentimientos, que somos personas, al final de cuentas, con todas las limitantes y las emociones que pudiéramos tener. Y dos, el tema de las relaciones que tenemos. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, ya últimamente, ¿qué pasa con los hombres heterosexuales cisgénero que mantienen vínculos con nosotras, ¿no? ¿Qué sienten, qué piensan? Yo, por ejemplo, tuve un caso, yo estuve con un chico hace muchos años, me enamoré de él. Me da mucha vergüenza, es la primera vez que lo cuento porque realmente siento que yo... Y eso a grabar. Lo primero es, como ya no estamos en la época en la época de la conquista y colonización de las Américas, donde el hombre blanco fungía como justamente el conquistador, ¿no? Y luego como ¿cómo puedo decir? Como el amo de la plantación, pues las masculinidades blancas cis, aunque siguen teniendo el dominio del planeta, pues ya no son leídas con la misma, desde el, desde los, ima- desde, desde el consorcio universal de que es el conquistador, sino es como pareciera que se ha convertido en una masculinidad más, menos violenta, más suave, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, la mayor parte de la población encarcelada eh, de hombres cis en México son hombres morenos, ¿no? Indígenas, afrodescendientes, ¿no? Mestizos. Como decía Lía, la mayor parte de los hombres, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor parte de los hombres que asesinan a las mujeres negras trans son hombres negros. Y en el caso mexicano, no lo puedo decir no puedo confirmar esa teoría, pero un gran índice de masculinidades racializadas cis,
pues son las personas que asesinan y violentan a las mujeres que luego son índices de feminicidio, porque además, una cosa que no se dice es los feminicidios y los transfeminicidios en México están compuestos principalmente por mujeres cis y trans racializadas no blancas, ¿no? Entonces, quienes las asesinan generalmente son personas de su entorno. Entonces, esa teoría del hombre blanco asesino en serie, ¿no? Que nos han enseñado, esa teoría no funciona aquí, lamentablemente. Eso no quiere decir que las masculinidades racializadas cis sean más violentas que las masculinidades blancas, para nada. Hay una relación con la violencia y el empobrecimiento muy fuerte y cómo responder ante ciertas ideas sobre masculinidad, como ser el proveedor, ser el protector, ¿no? Familiar, que al no poder ser como encarnadas a plenitud, pues lo que le van dejando a las masculinidades racializadas cis no es otra manera que mostrar su masculinidad a través de la violencia, ¿no? Y eso ya no está pasando tanto con las masculinidades cis blancas, como hay más espacio para que los hombres blancos lloren, pidan ayuda, ¿no? Muestren sus sentimientos, pero no es así para las masculinidades racializadas no blancas. Eso es muy interesante. Y digo todo esto porque uno de los triunfos, lamentablemente, del movimiento feminista institucional mexicano ha sido justamente binarizar la lucha en cuestión a las relaciones de género. Y cuando digo binarizar la lucha, lo que ha hecho justamente es poner toda la atención en ciertas mujeres que hay que salvar, y quien va a salvarlas es este sujeto feminista institucional mestizo urbano de clase media. eh, ha creado todo un corpus científico en el género, asistencialista para salvar a estas mujeres, que no ayuda a nadie además, y el otro corpus teórico, intelectual, es de mujeres blancas y blanco-mestizas y mestizas, como siendo como las interlocutoras de ese sujeto, pero las masculinidades casi no son abordadas. Entonces lo que ha creado es como una segregación de género en donde hay que salvar sobre todo a las mujeres indígenas y a las mujeres negras a costa de no hablar y aislar a los hombres y a las masculinidades. Y si bien es cierto que no tenemos que educar a nadie, esa carta es una carta de doble filo, porque sí no tenemos que educar a nadie, pero la mayor parte del movimiento feminista es un movimiento pedagógico, ¿no? Entonces lo que ha propiciado es que las masculinidades, sobre todo los hombres, sí se queden más aislados, ¿no? Eh, y eso no nos ayuda en un contexto donde el feminicidio no es el feminicidio y el transfeminicidio no son considerados como formas de genocidio, pero sí son parte de un genocidio racial y de género, ¿no? Porque hay un ejercicio histórico de matar, de aniquilar a las feminidades racializadas no blancas. Eso no es nuevo. Entonces, pero el sujeto que las hace también está siendo aniquilado, posiblemente por él mismo, que son los hombres, ¿no? Eh, y todo esto lo que me lleva es a cómo el feminismo institucional, hegemónico, de techo de cristal, todo lo que ustedes quieran, no es decir, aunque pareciera que es parte de los movimientos sociales, no lo es, porque a quien está beneficiando es a una élite que lo que sigue manteniendo es el poder muy, muy reducido en ciertas manos, ahora a partir de tecnologías mucho más sofisticadas de necropolítica, de genocidio, de violencia, ¿no? A partir de de supuestamente nuevos sujetos. Entonces sí es muy interesante ver cómo esto sigue funcionando en la actualidad, y esto tiene como matices desde la superestructura hasta, como decía Lía, hasta en la materialidad de la intimidad, y Mari Carmen, ¿no? Entonces,
es complicada, siento que mi reflexión es complicada porque yo no estoy buscando excusar a nadie de sus responsabilidades, pero siento que lo otro que ha hecho, bueno, Diana, muchas gracias por estar. ¿Pero querías decir algo más, Diana? ¿Se fue? Creo que sí. Pero con lo que quiero terminar para darle paso a Lupita es como, es mucho más complejo, y eso me lo dio a mí también, como que los hombres son violentos y ya, ¿no? Y siento que una pedagogía como la de Lía, primero nos hace ver, eh, interviene como esas construcciones sociales que son, que son muy beneficiosas para cierto tipo de feminismo institucional, pero realmente son muy problemáticas para la mayor parte de la población, ¿no? Porque además interviene el sujeto víctima, mujer víctima y hombre violento. Nos pone en posición de toma de responsabilidades a todas las personas sobre nuestro patriarcado internalizado, ¿no? Porque los hombres no nacen violentos ni machistas, se les educa a eso. Em, entonces, pues lo voy a dejar ahí porque siento que esto no tiene fin. Adelante, Lupita. Muchas gracias. No, más bien, bueno, en mi caso, no, yo siempre me, me quedo ahorita como con muchos, como bien lo decía Lía, ¿no? Con mucho sentipensar. Y más bien, yo quisiera aprovechar el hecho de que esté por acá para, pues, darle un abrazo, para enviarle un abrazo también a Mari Carmen y, y pues solidarizarnos porque hace en marzo tuve la oportunidad de estar en un encuentro de pueblos otomís y entonces a mí me tocó decir ahí algunos pensamientos en náhuatl y demás. Y entonces algo que me pareció así súper interesante fue que dentro de esos, yo les digo prosa, bueno, son versos que escribo, pensamientos que escribo, y lo que provocó fue mucho llanto, porque justamente yo hablaba del racismo institucional y también hablaba de esta cuestión de hermanos y hermanas desaparecidos, ¿no? Entonces, al final, algo que a mí me sorprendió fue que una persona eh, mestiza, hombre, me dice, y empieza a decir, me dice, bueno, pues vine aquí a escuchar poesía y me resulta que se supone que la poesía es para enaltecer a la gente, es para, pues, tener como, dar afecto, amor y demás, y ahorita aquí están todos llorando, y entonces, ¿por qué tú posicionas el dolor? Y entonces, pues miré a mi otra compañera, ella leyó en otomí, yo en náhuatl, y y bueno, le dije justamente, o sea, aquí no es la pregunta, yo creo que aquí es la pregunta, tú te tienes que hacer esa pregunta, porque a ti te está chocando el hecho de que ahorita estemos aquí llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al fin de cuentas el dolor, justo lo que decía Lía, ¿no? Que puede movernos, le digo, y hay que preocuparse cuando ya no tengamos dolor, porque entonces ya estamos naturalizando todo, y ahí sí está el problema. Entonces, bueno, ya después de darle como una respuesta así, ya quedó así como un poco chocado, pero pues al último, pues vio, o sea, no nada más estábamos llorando nosotras, o sea, realmente fue un espacio de desahogo también, ¿no? Y bueno, pues esto a mí pues también me conmueve y claro, las pedagogías que ustedes proponen y también el traer a colación conceptos para poder des desestructurar lo que ya se nos ha establecido y lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer y demás, aquí en estas reexistencias definitivamente es válido justamente el sentir, ¿no? Entonces, pues abrazo mucho sus reflexiones y pues agradezco también bastante el hecho de otra vez tener la oportunidad de escucharte, la novia Sirena y también a Mari Carmen y a Tito igual, o sea, realmente, pues es eso, ¿no? Hay que hermanarnos y seguir
en las reflexiones y posicionar nuestros conceptos y demás, porque si no, nada más nos quedamos con un solo lenguaje, habiendo tantos idiomas que bien nos pueden proporcionar otras maneras de nombrar lo que nos acontece. Abrazos, hermanas. Gracias, hermosa, por tanto. No sé si alguien más también quiere decir algo más. Yo no sé, Mari ¿me Carmen. escuchan? Sí, sí. Lupita, Carmen y yo tuvimos la beca de la Fundación Kellogg de Desarrollo de Liderazgo Indígena y tuvimos un encuentro en el Estado de México. Entonces, en un momento de mucha espiritualidad, en un momento de mucha misticismo, de mucha conexión con las compañeras, compañeros y compañeras que estábamos ahí, nos estaban entregando el bastón de mando de esa comunidad Mazahua. Y no sé si ellas recuerdan que comienza a hablar en lengua bishárica José Juan y comienza a hablar, se le comienzan a salir las lágrimas y comienza a hablar en bishárica y hablaba y hablaba y nosotras atentas escuchándolo y nos pusimos a llorar. Después de que habló, dio su discurso en bishárica, comienza a hacer algunas traducciones. Es que independientemente de no entendamos su lengua, nos conectó a través del corazón, nos enlazó y nos unió, justamente lo que menciona Lupita, cómo es que a través de la palabra podemos concienciar, sensibilizar a las personas, ¿no? Y darnos cuenta que algo está mal, que algo hay ahí. Y creo que esa es una de las fuerzas que tiene y potencia que tiene la literatura, que tiene la poesía en este caso, y me recordó mucho lo que dijo Lupita por esa imagen que me evoca en ese momento. No sé si ya se acuerdan de eso, a mí sí me quedó muy marcado y insisto, afortunadamente he trabajado conmigo misma. Ahorita conozco a un hombre desde hace 3 años, tengo una relación con él, me presenta con su familia y cuando de repente por alguna circunstancia él está lejos, ¿no? Vivía acá en Tuxtla, pero se fue a vivir a Tulum por cuestiones de trabajo y él llora, ¿no? Llora porque no estamos juntos. Y entonces me doy cuenta de que un hombre puede llegar a amarme siendo gorda, viviendo con VIH, con esta cara que tengo, que no necesito más, ¿no? De repente yo tengo problemas porque yo quisiera tener más pechos, quisiera tener más piernas, y a él le parece perfecto la corporalidad que tengo, y creo que eso es, él me vino a darme cuenta como una persona, independientemente de si es hombre o mujer o no binaria, puede interesarse y amar mi corporalidad sin la parte de la sexualización, sin la parte de la exotización, ni esperar que yo cumpla con los estándares, ¿no? Yo creo que la vida ha cumplido esa parte conmigo de darme esa posibilidad después de tanto que he sufrido y padecido con el tema amatorio, y creo que es parte de mi evolución, es parte de mi estabilidad emocional, que pareciera que no la tengo, pero sí la tengo, y entonces me fascina mucho, ¿no? Entonces creo que nosotras vamos a ser la última, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Somos la última especie en peligro de extinción, las personas LGBT, ¿no? Y entonces, siempre que me acuerdo de eso, entiendo cuál es la importancia y la urgencia de escribir, de actuar, de manifestar a través de las artes toda esta urgencia por darle lograr un cambio, ¿no? Que quizás ya no lo veamos nosotras, pero habremos dejado estas semillas, ¿no? Estas en las personas que nos conocieron. Que así sea, hermana. Muchas gracias por esta anécdota y pues que amada seas y que amada seamos siempre nosotras. Y pues esto, bueno, Tito, no sé, Gerardo también, no sé si quieres decir algo. Sí, la persona que trabaja con masculinidades, por favor. Bueno, Hola, hola. Bueno, déjenme prender mis luces y prender mi cámara. Ay. Pues yo la verdad es que no
Em, ya me veo, ya me veo. Vale. No sé muy bien qué decir. ¿No? Tengo mm, como pues muchas dudas, ¿no? Todo este seminario, el otro también de género y teoría queer, me ha generado muchas dudas desde que me estoy preguntando sobre mi masculinidad y mi performance y mi eh, ser y existir, cómo existe en el mundo también, ¿no? Solo son preguntas, ¿no? Y justo por cómo se concibe la masculinidad o el ser hombre, desde la rabia, desde la violencia, desde la fuerza, desde em, la dureza, Ujú. pues estar explorando otras calidades de movimiento, ¿no? Cuando decía Lía eh, que el amor y la dulzura y la ternura son, no me acuerdo cómo lo dijiste, como indescriptibles, inconcebibles, no me acuerdo cómo fue, Indefinible. em, Ah, sí. indefinibles. Ajá. Em, sí, sí creo que, o sea, yo por ejemplo tengo mi propio diario de la ternura, ¿no? De cómo aternurarme, de cómo recibir con ternura eh, críticas, enojos, señalamientos, ¿no? Eh, y cómo también para mí la ternura se vive desde el cuerpo, ¿no? Desde las calidades de movimiento eh, que tiene mi cuerpo. El amor como una cualidad de movimiento que tiene mi cuerpo. La dulzura como una calidad y cualidad de movimiento que tiene mi voz, que tiene mis palabras, ¿no? Eh, entonces, sí, como más allá de las palabras, ¿no? Ahorita que decía Mari Carmen del discurso de esta persona islámica y cómo, aunque no se entienda intelectualmente las palabras o racionalmente, como no se entiendan, hay un estar, ¿no? Hay un estar en el decir las cosas y eso para mí es mi práctica fundamental de mi vida, ¿no? Si bien no tengo como muchas respuestas y mi práctica con hombres es también desde el dejar aparecer y dejar aparecer como pues en este espacio seguro sin juicios, en este espacio seguro sin querer como, sin tener la idea de mejorar, ¿no? Eh, simplemente aprovechar nuestro ser hombres para dejarnos aparecer y sí de repente problematizar cuando hay algo que es problematizable, ¿no? Cuando hay algo que implica violencia, sí intervenir y sí cuestionar y sí contradecir. Em, pero más allá de eso es platicar y poder abrazarnos como somos, porque sí creo que hay una cierta verdad en esta frase que se dice que si en algún momento quisiéramos llegar a cambiar, el primer paso para cambiar es aceptarnos como somos, ¿no? Eh, y, y, y eso como me parece importante dejarnos aparecer como hombres y seguirnos preguntando qué cosas de esas que se dicen que implica ser hombre queremos y cuáles no, y cómo empezar nuestra transición hacia una masculinidad o hacia un ser hombre eh, que venga desde lo propio, ¿no? Y que no venga desde lo que nos dicen que, que es digno
de ser amado y que es digno de mirarse y que es digno de dejarse aparecer, ¿no? Wow. Entonces eso, o sea, me encanta este seminario, me encanta el otro seminario. Me llenan de preguntas que me mueven y me vitalizan un montón para seguir yo con mi viaje personal hacia, hacia seguir aternurando y seguir siendo yo un espacio seguro para para mis personas queridas y cercanas. Muchas gracias, Gerardo. Esperemos que también te apoye en tu trabajo con otras masculinidades, ¿no? Bueno, le damos la palabra a Wilma y cerramos el espacio. Gracias, Tito. Mil disculpas, no estoy en condiciones de abrir la cámara, No te preocupes. pero no quería irme sin decir dos cosas. Primero, Mari Carmen, qué fuerza con tu testimonio y gracias por hacer de este espacio un espacio de sentir que es de confianza, que puedes decir cosas tan fuertes, pero que al mismo tiempo movilizan tanto. Y bueno, lo mismo me adhiero a Gerardo. Este es un seminario que lo estoy disfrutando muchísimo porque también me está desarmando y armando. Y por eso me atrevo, Lía, qué gusto conocerte. No he escuchado de ti. Desde Bolivia estamos lejos a esas lecturas, pero les comento que desde hace 2 años estamos trabajando con estudiantes universitarios. Es un trabajo voluntario sobre el tema de masculinidades hegemónicas y hemos descubierto definitivamente mucho contenido de resistencia al mismo tiempo, porque en la universidad hemos hecho un estudio en 3 facultades sobre las maneras y las formas de violencia hacia las mujeres en procesos de noviazgo. Ese era el estudio. Y ha salido realmente datos alarmantes, ¿no? Que los 3 mayores índices de violencia, el primero el psicológico, el físico y el sexual, en las declaraciones de grupos focales, ¿no? Y a partir de eso hemos montado esto y quiero pedirte, si es posible, y aprovechar esta oportunidad, ahora que nos ha heredado esto del Zoom, la pandemia, y lo aprovechamos bien, si Lía puedes compartir una sesión con estos jóvenes que están, yo cuando ya escucho que los propios jóvenes están dando talleres, los que hemos formado al principio, porque nos hemos aliado con una ONG que hace este trabajo, pero realmente esto que he escuchado hoy, esto que nos has compartido, es para mí revolucionario para trabajar esto de las masculinidades. Y me gustaría, si puedes, y si es posible, tener un Zoom y programar y ponernos un poco a través de Tito el enlace para charlar con estos jóvenes que realmente pienso que necesitan esa fuerza, necesitan otros referentes, otras narrativas. Esto que has dicho de la ternura, esto que has dicho del amor, me parece muy revolucionario para mí, para lo que he escuchado hasta ahora de estas personas con quienes estamos trabajando el tema de masculinidad, que no está mal. Creo que están desmontando muchas cosas, están movilizando en los hombres y en las mujeres muchas cosas en nosotras, pero lo tuyo sería realmente un punto muy alto de acompañar este camino con estos jóvenes universitarios y me gustaría escucharte y ver esta posibilidad. Pues muchas gracias, querida, por la invitación, obvio. Cuenta conmigo. A mí me encantaría estar en contacto con ustedes, con los jóvenes, por favor. Cuenten conmigo, claro que sí. Hagamos el enlace y nos ponemos de acuerdo. Y pues también gracias a ti por conectarte desde allá, por resistir, por estar con nosotras, nosotres, ¿no? Resistiendo desde Aviala también y todo lo que nos intersecta entre territorios y todo lo que nos atraviesa en tanto que podemos decir, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y sí, cuenta conmigo, claro que sí. Y sí hace un calor tremendo, por eso nos estamos así abanicando. Le voy a, bueno, con Tito, de todos modos, aquí les voy a dejar mi correo por si necesitan en algún momento contactarme o pedirme algún tipo de materiales o intercambiar lo que sea. Por favor, escríbanme. Este, mm, y bueno, también como somos un grupo pequeño y de confianza, pues les dejo mi número de una vez, también porque luego, francamente,